China. Seguimos en hashtag internacional con numeral mayoría republicana y estamos hablando del impacto del triunfo republicano en política exterior. Hablemos de China. ¿Cómo prevén ustedes que se va a plantear esa relación con China o no va a haber cambios? Bueno, creo que Obama había empezado unos acercamientos con el gobierno chino que pueden ser torpedeados por los republicanos, ¿cierto? En esa idea de que los chinos podrían ser y convertirse en ese nuevo enemigo que siempre ha buscado la política exterior estadounidense. La política exterior estadounidense siempre se ha diseñado con un enemigo externo y siempre busca tener como una contraparte, una contraposición. En ese caso los chinos pueden ser como los primeros candidatos a convertirse en esa oposición, además por temas económicos, por la fuerza que puede estar tomando la moneda china en el sistema internacional. Cuando ya se habla de un banco liderado por los chinos, aparte de todas las instituciones internacionales en las cuales podría tener mayor injerencia Estados Unidos, puede que los republicanos empiecen a presionar desde el Congreso para que Obama cambie algunas percepciones y posiciones frente a China y con eso frente al resto de Asia. Podemos escalar hacia Rusia o hacia el Irán, que es un tema que ya se estaba mencionando. Ahora hablamos de Irán, pero Mauricio, ¿tú ves algún cambio que pueda haber en política económica internacional? Aquí Oscar Daniel está preocupado por el tema de la política monetaria. Bueno, política monetaria va a ser muy del resorte de la Reserva Federal, que tiene un alto grado de autonomía. Y si bien algunos republicanos han sido críticos del manejo de algunos aspectos de la política monetaria, yo creo que esas críticas no han tenido peso y no tendrán peso hacia futuro. En materia de política comercial, podría ser eventualmente uno de esos espacios de consenso entre Obama y los congresistas republicanos, porque en últimas la agenda de Obama es muy: saquemos adelante los intereses de nuestras empresas, y los republicanos están más o menos en lo mismo. Habrá grandes dificultades, aunque se plantea como una posibilidad, para llevar a cabo cambios de fondo en el tema tributario, porque ahí sí entra uno a la selva más espesa de los grupos de interés. Cada artículo del Código Tributario que se cambie va a generar oposición de gente muy poderosa. Yo sospecho que parte de la estrategia republicana va a ser tratar de erosionar gasto público en programas sociales respecto de los cuales hay compromiso demócrata, pero donde las bases republicanas no los ven con simpatías. Y aquí yo creo que es importante sacar a la luz algo que ya se ha mencionado. Los cambios demográficos, minorías, latinos, etcétera. Yo creo que debajo de la superficie, a veces en la superficie del Partido Republicano y sobre todo de su ala más extrema, hay una temática racista que no se menciona con nombre propio, pero donde se percibe que X o Y o Z programa o medida beneficia de manera especial a grupos de minorías. Eso inmediatamente implica banderas rojas de parte de los republicanos. ¿Tú ves ahí? A ver, no, la política exterior es como el terreno privilegiado para el presidente. En condiciones de riesgos grandes de obstruccionismo o de parálisis por las contracciones entre Congreso y Presidencia, es la política exterior donde el presidente puede desenvolverse más o menos con las manos libres y con las posibilidades de llevar adelante su propio proyecto en estos 2 años. Un propio proyecto que es una bonita retórica, pero que al mismo tiempo es una ambigüedad entre el ejercicio de la solución de grandes conflictos por vía diplomática y la intervención militar parcial focalizada cuando quiera que se hace necesario, como en el caso del Estado Islámico. De manera que yo creo que Obama va a estar un poco prisionero de su propio discurso, a ver si logra llevar adelante cosas como Irán, etcétera, resolviéndolas diplomáticamente. Listo, pero por ejemplo, política hacia Cuba, en la que el Congreso sí, digamos, ha sido
ha tenido un rol importante. ¿Qué prevés, Andrés, tú en relación con Cuba? Bueno, cuando uno habla de la política de Estados Unidos hacia Cuba, yo creo que hay que segmentar también el asunto enormemente. Porque una cosa es el embargo, y ese es un elemento dogmático de la política exterior de los Estados Unidos, que irá cambiando. Yo le apuesto mucho al impacto del cambio demográfico en las generaciones de cubanoamericanos que no se sienten tan atados, digamos, a la isla como sus generaciones, las generaciones anteriores, y que en ese sentido podrían ir flexibilizando muy lentamente un poco esa posición. Pero por otro lado hay relaciones con Cuba en el terreno migratorio, por ejemplo, en el terreno de lucha contra el narcotráfico, en el terreno de seguridad, que son muy dinámicas. Entonces, para volver a emplear la metáfora de la superficie y por debajo de la superficie, en superficie no habría ningún cambio, digamos, fundamental, un endurecimiento del lenguaje del Congreso. Aquí es importante anotar que el Congreso de los Estados Unidos habla a través de resoluciones a veces sobre asuntos de política exterior. Resoluciones que tienen una naturaleza peculiar, que a veces pueden generar mucho ruido en la política, pero poco impacto práctico. Eso podría pasar con Cuba. A mí el tema gordo, digamos, donde creo que veremos finalmente en juego estas fuerzas y el alcance de este cambio en la composición del Congreso, será ante un eventual acuerdo nuclear con Irán. Porque eso pasa por Porque ese acuerdo ratificación, tiene que pasar por el Congreso, sí. Y ahí entonces veremos todo tipo de equilibrismos, pero quiero también llamar la atención sobre algo que a mí me parece fundamental. Los republicanos tienen un incentivo ahora que no tenían, por ejemplo, en otras elecciones bajo la administración Obama, y es la expectativa de ganar las elecciones en 2016. Y ese es un incentivo enorme. Contésteme esta pregunta, porque ya nos tenemos que ir. ¿Va a primar el pragmatismo o el obstruccionismo? Yo creo que va a haber pragmatismo. La vía mixta que digo yo, un poco el mar de babas entre aprobaciones de cosas sin importancia, y las grandes cosas van a quedar debiéndose tanto para republicanos como particularmente para Obama, que va a quedar debiendo los Me adhiero a la tesis del mar de babas. O sea, el mar de babas. Muy cercano. El mar de babas. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana podrán consultar en los blogs de Canal Capital un artículo periodístico que resumirá el análisis de este programa. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.